¿Sabías que mientras muchos temen las deudas, los ricos las usan como su arma secreta para hacerse aún más ricos? ¿Cómo lo hacen? En este video te voy a revelar 5 maneras en que los ricos ganan dinero con deudas. Quédate hasta el final y descubre cómo transformar las deudas en oportunidades para ganar dinero. Primero, la mayor parte del comercio se basa en la deuda. La mayoría del comercio global se basa en la deuda, y las personas ricas entienden cómo usarla estratégicamente para construir más riqueza. Mientras que la deuda de consumo como tarjetas de crédito o préstamos para compras innecesarias empobrece, los ricos utilizan la deuda buena, que genera ingresos, para invertir en activos. Un ejemplo claro es el uso de préstamos hipotecarios para adquirir bienes raíces. En lugar de pagar en efectivo, los ricos financian la compra de propiedades de alquiler que generan flujo de efectivo mensual. Por ejemplo, Juan compra un edificio de apartamentos con un préstamo, utiliza los ingresos del alquiler para cubrir el pago de la hipoteca y obtiene un excedente como ganancia. Con el tiempo, los inquilinos pagan la deuda, mientras el valor del inmueble aumenta. Así, Juan no solo gana dinero sin usar todo su capital, sino que su patrimonio crece. Los ricos entienden que el endeudamiento estratégico, combinado con planificación y activos productivos, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar la libertad financiera. La clave está en diferenciar entre deuda que genera riqueza y deuda que solo genera gastos. Segundo, refinanciación de deudas inmobiliarias. En términos simples, consiste en renegociar un préstamo hipotecario existente para obtener mejores condiciones, como tasas de interés más bajas o plazos más largos, liberando capital para nuevas inversiones. Por ejemplo, imagina que Laura, una inversionista, tiene un edificio de apartamentos financiado con una hipoteca de alta tasa de interés. Con el tiempo, el valor del inmueble aumenta y las tasas de interés del mercado bajan. Al refinanciar, se obtiene un nuevo préstamo que cancela el anterior, ofreciendo la posibilidad de acceder a mejores tasas de interés, modificar el plazo del crédito o incluso obtener liquidez adicional. Esta estrategia puede ser especialmente atractiva en un entorno de bajas tasas de interés, ya que permite reducir el costo total del crédito a largo plazo. Imagina que contrataste una hipoteca a una tasa de interés fija del 5% hace 5 años. Actualmente, las tasas de interés han bajado considerablemente y se encuentran en torno al 3%. Al refinanciar tu hipoteca, podrías obtener una nueva a esta tasa más baja, lo que se traduciría en una disminución significativa de tus cuotas mensuales y, por ende, en un ahorro considerable a largo plazo. Además, si necesitas dinero para realizar reformas en tu vivienda o afrontar algún imprevisto, el refinanciamiento te permitiría obtener liquidez adicional, utilizando tu vivienda como garantía. Supongamos que Laura refinancia la deuda, reduce el pago mensual y usa el dinero liberado para adquirir otra propiedad o invertir en otros activos generadores de ingresos. Esta estrategia le permite hacer crecer su patrimonio sin utilizar su propio dinero, aprovechando la deuda como una herramienta para multiplicar sus ganancias. Los ricos entienden que la clave no es evitar la deuda, sino gestionarla de manera inteligente para que trabaje a su favor. Refinanciar no solo mejora la liquidez, sino que también impulsa el crecimiento financiero a largo plazo. Tercero, los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura son vehículos de inversión que los ricos utilizan para multiplicar su dinero aprovechando estrategias complejas, incluyendo el uso de deuda. En términos simples, estos fondos toman dinero prestado, apalancamiento, para realizar inversiones más grandes de lo que permitiría el capital original, aumentando así las posibilidades de ganancias significativas. Por ejemplo, un fondo puede pedir prestado dinero para comprar acciones, bonos o incluso bienes raíces, y si estas inversiones generan rendimientos mayores que la tasa de interés de la deuda, el fondo obtiene beneficios sustanciales. Los gestores de estos fondos, o brokers, expertos en análisis y estrategias de riesgo, diversifican las inversiones para minimizar pérdidas, aunque el apalancamiento siempre implica un riesgo adicional. Para los ricos, los fondos de cobertura son una herramienta poderosa, porque permiten acceder a oportunidades exclusivas y sofisticadas que están fuera del alcance del inversor promedio. Lo clave es que ellos usan la deuda no como una carga, sino como un motor para aumentar sus retornos. De esta manera, convierten el apalancamiento en una ventaja estratégica, maximizando las ganancias mientras sus inversiones trabajan constantemente a su favor. Cuarto,
El Forex o el mercado de comercio de divisas. El mercado Forex o mercado de comercio de divisas es el más grande y líquido del mundo, donde los inversionistas compran y venden monedas para aprovechar las fluctuaciones en sus valores. Los ricos utilizan Forex como una herramienta estratégica para diversificar su portafolio y generar ganancias. En este vasto mercado financiero, las monedas de todos los países se intercambian las 24 horas del día, los 5 días de la semana y permite el apalancamiento, es decir, invertir más dinero del que realmente se posee, aumentando las posibilidades de beneficios o pérdidas. Por ejemplo, un inversionista nota que el euro está debilitándose frente al dólar estadounidense. Decide comprar dólares y vender euros, anticipando que la diferencia en las tasas de cambio le generará una ganancia cuando el dólar suba. Si acierta en su análisis, las ganancias pueden ser significativas, incluso con pequeñas variaciones. Los ricos, además de apalancarse, usan herramientas como análisis técnico, software avanzado y expertos en trading para maximizar sus resultados. Sin embargo, el Forex no está exento de riesgos, ya que los movimientos son volátiles y cualquier cambio político o económico puede afectar las tasas de cambio. Para los ricos, el Forex es una forma de ganar dinero rápido si se domina, pero siempre con estrategias bien calculadas y diversificadas. Quinto, la nota de crédito. Una nota de crédito es un instrumento financiero que representa una deuda emitida por una empresa, gobierno o institución financiera. En términos simples, es como un préstamo que una entidad toma de inversionistas a cambio de pagarles intereses periódicos y devolver el capital al vencimiento. Los ricos utilizan las notas de crédito de manera estratégica para generar ingresos constantes y proteger su capital. Por ejemplo, invierten en notas de crédito corporativas de empresas sólidas que ofrecen tasas de interés atractivas. Estas notas generan pagos regulares, cupón, lo que les da un flujo de efectivo pasivo estable. Además, los ricos a menudo compran estas notas en el mercado secundario cuando los precios están bajos, obteniendo ganancias adicionales si las venden a un precio más alto. Incluso pueden usar apalancamiento, tomando préstamos con tasas de interés más bajas para invertir en notas de crédito, con rendimientos más altos, obteniendo una ganancia neta. Esta estrategia permite que sus deudas trabajen a su favor, convirtiendo los pagos de intereses en ingresos. La clave está en analizar el riesgo de la entidad emisora y diversificar la inversión para garantizar la seguridad del capital y los rendimientos. Ahora ya conoces las maneras en las que los ricos usan su dinero de forma inteligente. Pero, ¿sabías que hay formas discretas de construir riqueza? En este video de aquí, te compartiré 10 trucos fáciles para hacerte rico sin que nadie se dé cuenta. Son estrategias simples pero poderosas que pueden transformar tu vida financiera. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.